Hola, qué gusto saludarlos nuevamente en este maravilloso sistema aeronáutico que nos enamora y nos conquista cada vez más. Crecemos con el sistema aeronáutico, con las organizaciones, con el talento humano que todos los días crece a nivel global. Afortunadamente, la aviación es un espectro que nos permite conocer, crecer, disfrutar, trabajar. Por supuesto, también es un reto para quienes estamos a través de ellos inmersos en estas tareas de safety. Bueno, he querido grabar esta última conferencia del ciclo del primer trimestre, considerando una experiencia que hemos tenido en el Price Forbes, en el fórum que se hizo en Bogotá, y se reunieron bastantes representantes del sector, del sistema, aseguradoras, aerolíneas, y hay algo que me pareció muy interesante, y es que el foco, el centro de la gestión de este año fue los factores humanos, la resiliencia frente al tema de las situaciones no deseadas o las situaciones no esperadas. La resiliencia como ejemplo a través de la experiencia de algunos propietarios de aerolíneas como Intercaribbean, la resiliencia de quienes han crecido como latinoamericanos dentro del sistema aeronáutico en Estados Unidos y Canadá, como la Asociación de Latinoamericanos dentro de la industria aeroespacial en Estados Unidos. La resiliencia de quienes han sostenido un negocio, ¿no? Lyndon Gardiner, por ejemplo, es un referente a nivel empresarial, de cómo empieza de cero siendo piloto, despachador, y hoy en día tiene una empresa de mantenimiento, una empresa aerolínea, un FBO, etcétera. Bueno, pero la resiliencia vista de la perspectiva de, pienso yo que es la perseverancia frente a los retos que nos plantea el sistema. Sin embargo, para hablar de resiliencia tendríamos que hablar del factor humano y las competencias humanas. Si vemos la perspectiva y las nuevas tendencias del entrenamiento, como el Evidence-Based Training o el Competence-Based Training and Assessment, propuesto por IATA, que nos dice que el objetivo final es la resiliencia. Y la resiliencia como la ecuanimidad ante situaciones que no se esperan o que no están contenidas en un programa estándar de entrenamiento. Todas estas competencias blandas buscarían entonces lograr fortalecer la resiliencia en quienes están al frente del entorno complejo, que es la interacción entre las amenazas, los errores, el uso de tecnología y el comportamiento humano. Muy interesante sumergirnos en estos principios del comportamiento, de competencias. Y dentro de ellos tuvimos una presentación bien interesante de la doctora Kimberly Perkins, piloto, por demás, comandante de Boeing 787, psicóloga, PhD en Washington, y quizás para Latinoamérica, para esta región, es un concepto nuevo, pero que ya se viene gestando y se viene validando desde Estados Unidos, el concepto de psychological safety o safety desde la psicología. Bueno, creo que esto es un puntillazo final a lo que ya hemos planteado mil veces, y es que definitivamente safety, safety es la columna vertebral que protege la operación. Y a su vez, el tema de factores humanos, comportamiento del ser, actitudes, es la columna vertebral del safety. Si no hay un buen capítulo, una buena comprensión del comportamiento humano, no vamos a tener eficiencia en el safety. Así que ese concepto de seguridad psicológica o psychological safety me parece fenomenal, me parece es un concepto acuñado como debe ser. Eh, y leyendo, por supuesto, las investigaciones de Kimberly, me parece que lo que mejor han podido desarrollar es una herramienta tangible en donde nosotros podemos cuantificar o validar la inteligencia emocional contrastada con las competencias blandas. Eso me parece maravilloso. Me parece que es algo nuevo, ¿sí? Útil por demás, le da respuesta
a quienes están tratando de implementar EBT, cómo se hace tangible un entrenamiento de EBT, cómo se puede medir bajo el comportamiento observable la inteligencia emocional y, por supuesto, las competencias que implican el desarrollo de la resiliencia. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de cinco aspectos fundamentales. Estamos hablando de el autocuidado, la autoprotección. Estamos hablando, por supuesto, de la autocrítica. Estamos hablando de la capacidad que tenemos de ah, ser empáticos, tener motivación y, por supuesto, las competencias sociales. Y esto diría entonces que la inteligencia emocional se va muy, sí, a la autoconciencia, por supuesto. Eh, digamos que la metacognición de alguna manera tiene algo que ver allí, es la autoconciencia de nuestro pensamiento, pero también de las habilidades del comportamiento social. Eso haría un capítulo bien importante sobre la inteligencia emocional. En una cabina que es un ambiente sociotecnológico, pues es fundamental. Pero lograr desarrollar una herramienta, una matriz que pueda validar esta inteligencia emocional contrastado contra las competencias del IBT, como el trabajo en equipo, la aplicación del conocimiento, el liderazgo, la comunicación asertiva, la toma de decisiones en comportamientos observables, es lo que me parece realmente una puesta en escena muy, muy, muy útil, muy útil. Sin embargo, tengo una gran preocupación. Y es que dentro de los estudios que no son específicas, obviamente la doctora Kimberly es parte científica, ha hecho estas encuestas en el mundo, en donde participa muy activamente el África, por ejemplo, participa muy activamente Latinoamérica, Estados Unidos, Europa no tanto, pero digamos que la mayoría de la data identifica las condiciones psicológicas y mentales y emocionales del personal que trabaja en operaciones. Ella centra mucho esta investigación en pilotos y ATC. Y ahí me parece curioso que el 50% aproximadamente de esta población manifiesta que muchas veces han estado en la operación sabiendo que tienen síntomas que deben ser validados por medicina, pero que no lo expresan por temor a su condición laboral, por temor a represalias, por temor a su licencia médica, por ejemplo. Entonces todavía tenemos esa cultura del temor frente a el estado mental y emocional de las personas, más allá de ser conscientes de que un piloto, una persona que está en la operación, en este caso, o ATC, pues son más susceptibles a no tener una buena estabilidad emocional si comparamos contra el común de las personas. Todo eso me parece maravilloso. Kimberly se acompaña de un equipo multidisciplinar. Pero hay algo que quise mirar con mucho cuidado y es que ya plantean la idea de que todo este compendio, el comportamiento, el factor humano, ah, de esta conciencia de la emoción y el pensamiento, sería algo como el Safety 2, Safety Part 2. Y ahí sí tendría yo que cuestionar realmente esa propuesta. Y tenemos que ser honestos. Pensar en que nazca un Safety 2 hoy, que sí está muy bien claro que debe ser un capítulo importante el tema humano, ya lo hemos manifestado muchas veces, pero pensar en que ahora salga el término de Safety 2 como la segunda parte del Safety, ¿no? Como la segunda parte de una temporada, ¿no? Eh, de algo que todavía no funciona, pues me parece que debería mirarse con cuidado. Es decir, esta serie, la parte uno, la serie uno, la parte uno, ¿no? La primera sesión, todavía no funciona. Todavía hay países en Latinoamérica en donde la regulación no cubre el safety. Todavía hay el 90% de las organizaciones aeronáuticas que operan aviones que no tienen un safety maduro, que no tienen rendimiento, que no demuestran eficiencia en la mitigación del riesgo. Quizás incluso algunos de los analistas todavía no tienen claro el sistema
ni las definiciones. Bueno, más importante que las definiciones es el significado de las cosas. Y por eso es que sigue pasando lo que sigue pasando. Por eso no tenemos eficiencia realmente tangible en el safety. Entonces, cuando yo veo que ya vamos a hablar de un safety 2 que es la parte del talento humano, factores, está diciendo que es como una segunda parte, segunda temporada, pero es que la primera temporada no hemos llegado al capítulo uno. O sea, no hemos llegado ni siquiera a la comprensión del safety. Desde lo corporativo hay muchas dudas. Desde el operativo también. Todavía hay temor en el sistema de registro. Y yo pensaría que con esto no estoy queriendo decir que limitemos la mente en la investigación y limitemos la mente en hasta dónde debemos llegar. No, por supuesto que tenemos derecho a investigar, a crecer, a aprender, a visibilizar, a encontrar cosas cada día más en las que podemos ser mejores. Pero si seamos honestos, pues tengo también que aceptar que esa teoría y esa investigación quizás sean aplicables dentro de 40 años. Sucede así, ¿no? Ese es el viaje en el tiempo del sistema aeronáutico. El viaje en el tiempo es que hace 40 años ya se dieron cuenta que hay que tener aproximaciones estabilizadas, hay que tener un programa de aproximaciones estabilizadas. Y hay una lista de chequeo que Flight Safety Foundation generó por allá en los años 70. Y todavía el 80-90% de las operadoras de aviación no regular no las usan. No les ha llegado ese criterio. Y vamos a seguir derecho ya hablando de EBT, CBTA y seguimos hablando de una cantidad técnica de entrenamiento y un poco de cosas que todavía no permean a la gran mayoría del sistema. Me parece que si bien es importante la investigación y si bien es importante la propuesta, el hallazgo de las fuentes, las causas raíces del comportamiento y cómo ese comportamiento afecta al safety, también debe haber un gran grueso del sistema garantizando que por lo menos lo que ya se evidenció funcione, sea medible, sea normativo y sea eficiente. Si no, no tiene sentido. Vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo accidentes que ya han sido estudiados, validados, conceptualizados. Es decir, cada vez más va a ser más fácil investigar un accidente porque ya están las fuentes y la causa raíz, no solamente escritas, sino también conocidas, investigadas de fondo, ¿no? Cada vez más uno dice, "Ay, no, no tiene que buscar mucho para darse cuenta que ese accidente fue CFIT y ya no tiene que buscar uno mucho para darse cuenta que el factor humano fue fundamental y la toma de decisiones y el comportamiento y que hubo afectaciones emocionales en la tripulación que no eran de ese día. Cada vez es más fácil ver eso, pero cada vez es más triste saber que de fondo el Safety 1 todavía no está siendo fuerte, no está siendo eficiente. Entonces, felicitaciones de lo más profundo de mi criterio y mi carácter a las investigaciones de la doctora Kimberly, por supuesto a todo su equipo en Washington y a todas las otras investigaciones que están en camino, en tecnología, en el entrenamiento, me parece que es fenomenal. Nosotros somos exponenciales. Hoy en día con la inteligencia artificial ya estamos hablando del uso de la tecnología de inteligencia artificial para muchos aspectos, modelación de escenarios y todo. Me parece maravilloso, lo felicito. Sin embargo, tenemos que continuar trabajando en lo que aún no funciona. Todavía mucha gente no sabe cómo se identifica un peligro. Todavía la gente confunde el riesgo con peligros, consecuencias con riesgos. Todavía el ejecutivo cree que debe identificar riesgos. Todavía el ejecutivo y el corporativo creen que el gerente de seguridad operacional es para que no pasen accidentes en su empresa. Todavía cuestionan las situaciones no deseadas que se presentan y buscan culpables, que es un comportamiento natural del ser humano, pero que en un sistema no es lo normal. Todavía tenemos esa forma de actuar, todavía estamos en un avance cultural. Así que, si bien es cierto, celebro las investigaciones que puntean hacia dónde va este sistema en los próximos 40 años, también es un llamado de atención para decir, no podemos seguir viviendo en el sentido en que las investigaciones, la casuística, la tendencia ya demostró que hay que hacer cosas puntuales, que hay que normatizar, crear regulaciones frente a esas herramientas y deben ser vigiladas y validadas y seguir trabajando sin cumplir estos baby steps para que la aviación realmente sea algo más seguro. Así que es mi perspectiva. Me parece que todavía tenemos mucho que construir, que hacer, que aprender, que compartir. Eh,
En ese sentido, yo conozco herramientas tecnológicas como bases de datos que buscan tener una observancia sistémica de los peligros, porque lo que le pasa a un piloto de 206 operando comercial, o a un piloto de 206 operando ambulancia, o a un piloto de 206 operando un vuelo privado, o a un piloto de 206 operando un vuelo de carga, puede ser lo mismo para todos. La diferencia es que como no se comparte la información, entonces vamos a tener quizás cuatro accidentes bajo el mismo principio, porque simplemente no compartimos, no sabemos para qué sirve la data sistémica de un sistema de reportes. Simplemente nos da miedo decir que nos pasa algo. Todavía estamos en esos pasos. De tal manera que me parece fundamental volver a las bases y la estructura de lo que es la seguridad operacional como una cultura, promoverla de manera juiciosa, que las autoridades aeronáuticas a nivel de región y regiones en el mundo entiendan que es algo que se debe vigilar y vigilar desde la perspectiva de una mejora continua, de un acompañamiento, de un crecimiento sistémico, holístico, por decirlo así, dentro de la aviación. Por lo demás sería un saludo a la bandera, encontrar ahorita que la emoción afecta al piloto y que el piloto que está afectado emocionalmente pues comete errores y que el error deriva en situaciones no esperadas y que simplemente cuando se pierden las defensas pues hay un accidente. Entonces sería un saludo a la bandera, entenderlo, pero no mitigarlo. Como siempre, son propuestas, criterios personales con creo que una perspectiva objetiva y que sin duda está abierto a la discusión y que sin duda está abierto a compartir ejemplos. Muchísimas gracias por estos espacios, por estos minutos. Cada vez es más difícil dedicarle tiempo a estos espacios, pero por eso cada vez también trato de que sean más cortos, pero específicos. Así que muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar con nosotros. Dejen sus comentarios, por favor. Y seguimos avanzando, seguimos acompañando. Vamos a estar, como siempre, a través del continente. Estuvimos hace poco en Quito, en cierre de temporada de los vuelos cargueros, el tema de Flores, maravilloso. Planes piloto que se están haciendo para mitigación de riesgos con todo el sistema de carga, mm, con algunos ejecutivos responsables del proceso que tienen una clara percepción del safety. Y seguimos andando Latinoamérica, Norteamérica, y bueno, esperemos que cada vez más podamos enviar un mensaje compartido sobre estas inquietudes. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Espero verlos pronto. Chao, chao.